Bien, buenas noches. Ahora vamos a leer el punto número 11 de este libro que se llama Movimiento y Desarrollo Internos. Y pongamos mucha atención porque el desarrollo interno del hombre, por supuesto, se refiere al desarrollo espiritual del hombre, porque no hay desarrollo exterior sin dejar de ser espiritual, ¿no? Bueno, el desarrollo interno del hombre es sinónimo de movimiento, es sinónimo de caminar hacia la meta. Vamos a ver qué significa esto. Dice así, en este mundo avanzamos usando sus órganos de locomoción, las piernas. Una vez que hemos avanzado, utilizamos nuestros órganos de aprehensión, como las manos. En contraste, los órganos espirituales son opuestos a los nuestros, es decir, podemos subir las escaleras solo si hemos rechazado conscientemente todo lo que sustenta en la razón. Además, podemos alcanzar el propósito de la creación únicamente abriendo nuestras manos y dando, en vez de recibiendo. Aquí hay dos cosas que nos comenta el maestro. Una cosa que condiciona el desarrollo espiritual no es rechazar, no es pelearnos con la razón. ¿Qué quiere decir la razón? Pues el pensamiento que actualmente tenemos en la materialidad, con todo y sus acuerdos y sus leyes y lo que hemos aprendido. Pero en la espiritualidad hay muchas, pero muchas leyes, muchos preceptos, muchos acuerdos que no son los de la materialidad, empezando por la percepción de la realidad. Es totalmente opuesto a la materialidad. Entonces, cuando dice que hemos rechazado conscientemente todo lo que se sustenta en la razón, quiere decir que utilizamos de entrada el precepto o uno de los preceptos más importantes que se debe de desarrollar desde que uno pisa, por decirlo así, el lobby de la espiritualidad. Debemos de estar seguros y debemos de conocer que muchas de las veces, quizá la mayor parte de las veces, tenemos que ir por encima de esa razón. Tenemos que fluir la situación espiritual y dejar de lado, nulificar mi pensamiento. Por supuesto, quien está muy metido en la materialidad le parece eso no posible. ¿Por qué? Porque para esa persona el no tener el pensamiento de raciocinio, pues le va a provocar muchos problemas. Porque una de las cosas que aprendemos es que quien no tiene raciocinio, pues es una persona muy inferior, o que está loca, o que de plano está en otra situación que no corresponde. En el caso de aquí, sí tenemos que nulificar la razón, porque estamos aprendiendo los preceptos de una percepción de realidad espiritual. Y esa es una condicionante. Hay gente que por esta razón termina alejándose de la espiritualidad o de la sabiduría de la Kabbalah.
Esa es una razón espiritual muy importante, o una ley espiritual muy importante. Sí, tenemos que manejarnos en la materialidad y tenemos que manejarnos dentro de esta nueva realidad que se llama espiritual. Y cuando estás manejando el ámbito espiritual, tienes que aprender a ir por encima de la razón. Esa es una. Y el otro que dice que tienes que estar recibiendo porque no puedes negar la recepción porque eres una persona o una alma receptora, pero tienes que estar recibiendo para otorgar. Y eso es el alcance del propósito de la creación. Así de importante es. Tienes que saber recibir con la intención de dar, es decir, recibir para otorgar. ¿Y a quién vas a otorgar? Ya lo veremos adelante. Muy importante es esto. Pero tienes que ir con esta intención correcta y por encima de la razón. Sigo leyendo. El propósito de la creación es conferir placer sobre nosotros. ¿Por qué entonces el Creador nos conduce hacia esta meta por un sendero tan doloroso? Tratemos de encontrar la respuesta. Primero, el Creador, en su perfección, ha creado a los seres humanos, es decir, el atributo de la perfección máxima es el estado de reposo, ya que el movimiento es inducido por la carencia de algo o por un intento de alcanzar lo que se considera deseable. A los seres humanos también les agrada el descanso y estarán dispuestos a sacrificarlo solo cuando les falte algo vital, como por ejemplo comida o calor, entre muchas otras cosas más. Cuanto más sufran por la falta de lo que deseen, es decir, primero deseamos y si no conseguimos lo que deseamos, ese proceso de carencia o ese proceso de no lograr esto nos está haciendo sufrir o nos causa dolor. Esa es la dinámica. Bueno, cuanto más sufran por la falta de lo que deseen, más dispuestos estarán a hacer mayores y mayores esfuerzos para obtenerlo. Por lo tanto, o por consiguiente, si el Creador hace que las personas sufran por la falta de lo espiritual, pues se verán obligados a hacer un gran esfuerzo para alcanzarlo. Y una vez que hayan logrado lo espiritual, que es el propósito de la creación, pero entiendan qué es esto de espiritual, que es el propósito de la creación, pues la gente experimentará el placer que el Creador le ha preparado. Por esta razón, aquellos que desean avanzar espiritualmente y pongan mucha atención aquí y que no se les olvide, porque se nos olvida en un segundo. Una vez que hayan logrado lo espiritual, que es el propósito de la creación, la gente experimentará el placer que el Creador le ha preparado. Por esta razón, aquellos que desean avanzar espiritualmente
no consideran, y lo subrayo, no consideran el sufrimiento que el ego acarrea como un castigo, sino solo como la evidencia de la buena voluntad del Creador de ayudarles. Pero nosotros, no le bajé tanto, por favor, pero nosotros somos muy tercos en no dimensionar correctamente lo que significa sufrimiento. El sufrimiento es una evidencia es un anuncio para nosotros de que estamos carentes de algo, porque algo hay que cambiar. Pero el cambio es la corrección. No hay que intervenir en absoluto en algo que no sea la corrección interna. Qué difícil es encontrar y esforzarse en esta razón. Es solamente una evidencia, un anuncio, una alerta de que tienes que cambiar hacia la corrección interna de esa característica, de esa manera. Tienes que buscar la corrección interna en ese momento, bajo esas circunstancias, en esas acciones, corrección interna. ¿Qué significa corrección interna? Bueno, primero, desapegándote del deseo, del placer, de ese deseo que te daría un placer para ti mismo. Te tienes que desapegar de eso y pensar en el otorgamiento, es decir, en el deseo para otorgar. Por lo tanto, los cabalistas, dice el maestro, ven sufrimiento como una bendición en vez de una maldición. Y solo después de haber logrado lo espiritual, entenderán lo que realmente es y cuáles son los placeres intrínsecos. Hasta entonces habrán sufrido solo por la falta de eso. No te hagas expectativas de recibir un placer para ti solo, para ti mismo. Quien se hace una expectativa de un placer para sí mismo, cuando no viene el placer, sufre. Pero eso no es todo. Esto está hecho así para darte cuenta y acordarte que esto no debe de ser un consumo de placer para ti mismo, sino un consumo de placer para otorgar. Bueno, sigo leyendo. La diferencia entre lo material y lo espiritual radica en el hecho que la carencia de placeres materiales nos causa sufrimiento, mientras que la falta de placeres espirituales no. Por lo tanto, a fin de traernos placeres espirituales, el Creador, y aquí una pista muy importante, el Creador nos imparte una percepción, una sensación
de sufrimiento por la ausencia de sensaciones espirituales. Por otro lado, al experimentar placeres materiales, nunca lograremos la satisfacción completa e infinita que está presente aún en el más pequeño de los placeres espirituales. Tan pronto comenzamos a adquirir un gusto por lo espiritual, existe el peligro de que recibamos placer de percibir lo espiritual como un deseo egoísta y por consiguiente alejarnos más de lo espiritual. Corremos ese riesgo muy fuerte y a eso se le llama el veneno de la muerte. Que no te vas a morir, no, así se le llama el veneno de la muerte. Porque entonces vamos a utilizar el placer espiritual del cual me habla tanto el maestro o los maestros o los que escribieron la Kabbalah, que lo voy a empezar a buscar denodadamente. ¿Por qué? Pues porque me va a causar placer. Esa situación te va a alejar más, porque estás regresando a lo mismo, a la búsqueda del placer para ti mismo. Esto, cuando se piensa correctamente, cuando se discierne internamente esto, necesariamente llegas al discernimiento correcto de tu camino al recibir el placer de los deseos o al tratar de restringirte en cualquier tipo de deseo que quieras, porque vas a recompensarte para ti mismo y eso te va a alejar. Si tú utilizas tu pensamiento, tu relación dinámica con los amigos, por supuesto con los amigos de la Kabbalah, sigues al maestro, sigues los textos cabalísticos, vas a caer en esta misiva y vas a tratar de alejar el placer para ti mismo, controlándolo. Vas a seguir recibiendo, por supuesto que vas a seguir recibiendo. Es decir, vas a seguir caminando en la izquierda, pero vas a transformar ese camino iluminando la recepción, es decir, pasándolo a otorgar. Eso es la iluminación de Jochma. Sigo leyendo. La razón de tal giro de los acontecimientos es que comencemos a perseguir lo espiritual después de encontrar un placer mucho mayor en esta búsqueda que el que experimentamos en todas nuestras insípidas vidas. Hasta ese punto, vemos que no tenemos más necesidad. La fe, la base de toda espiritualidad, porque ha quedado claro que perseguir lo espiritual vale la pena por nuestro propio beneficio. Y ojo aquí, no está hablando de tu propio beneficio, está hablando de nuestro propio beneficio. Hay una diferencia muy grande cuando dice de mi propio beneficio a nuestro propio beneficio. Pero el creador, dice el maestro, utiliza este enfoque solo para los principiantes, a fin de atraerlos y luego corregirlos.
Cada uno de nosotros siente que sabe mejor que nadie lo que debe hacer y lo que es bueno para cada quien. Este sentimiento se deriva del hecho que en un estado egoísta percibimos solo el ser y nada más. Por lo tanto, nos vemos a nosotros mismos como los más sabios, debido a que solo nosotros sabemos lo que deseamos en cada momento de nuestras vidas. El Creador gobierna nuestro mundo estrictamente, de acuerdo con las leyes materiales de la naturaleza. Por lo tanto, es imposible evadir estas leyes o contrarrestarlas. Es decir, si saltamos del acantilado, la caída nos va a provocar la muerte. Punto. O si carecemos de oxígeno, nos vamos a asfixiar. Y así sucesivamente. El Creador ha establecido tales leyes de la naturaleza a fin, ojo aquí, a fin de hacernos entender que la supervivencia requiere esfuerzo y precaución. En el mundo espiritual, cuando no podemos prever las consecuencias de los acontecimientos, hablando del mundo espiritual, y no conocemos las leyes de supervivencia, debemos comprender desde el principio la ley principal. Y esta no puede ser evadida, tal como las leyes de la naturaleza en nuestro mundo tampoco podrían ser evadidas. Por ejemplo, la ley de la gravedad o la ley del oxígeno. ¿Qué dice esta ley? La ley principal establece que no podemos ser guiados por las sensaciones del placer, independientemente de cómo esté vestido ese placer. Si es un placer religioso, si es un placer filosófico, si es un placer de padre, si es un placer de madre, si es un placer de profesionista, si es un placer de hombre, cualquier tipo de placer. No podemos ser guiados en el mundo espiritual por las sensaciones del placer. Son solamente una herramienta. Dado, dice el maestro, dado que no es placer, sino el altruismo, es decir, el guiarse por el altruismo es el que determina si una vida espiritual es beneficiosa o dañina. Esta es la ley principal. Si nosotros estamos siendo guiados por el placer para nosotros mismos solamente, como es en este mundo, que buscamos todo tipo de placeres, en todo tipo de bienes, en toda nuestra búsqueda de los, en promedio, 75 años que vivimos, no estamos caminando estrictamente dentro del mundo espiritual. Estamos en una preparación para ese camino. Entonces, cuando estamos ya dentro del camino espiritual, estrictamente hablando, tenemos que entender que la principal ley del mundo espiritual es el altruismo. Si no pensamos así y seguimos pensando en nosotros mismos, no estamos dentro del mundo espiritual. Por más que tu corazón se deshaga en miel y que seas un hombre benevolente, una mujer
buena y carismática y andes cuidando a los animalitos y seas una buena mamá. No puedes caminar hacia una vida espiritual. Y no quiere decir que lo otro sea malo. Simplemente quiere decir lo que quiere decir. Serás una persona con resultados excelentes en la materialidad, pero para nada estás dentro de la espiritualidad. Punto. Luz, es decir, la cual emana del Creador y es percibida por nosotros como un inmenso placer. A eso le llamamos luz. La cual emana del Creador y es percibida por nosotros como un inmenso placer. Eso es la luz. Porque no la podemos percibir de otra forma, más que como un inmenso placer. Y viene del Creador. Comprender el placer o percibir al Creador, que es en realidad uno solo y lo mismo, porque no lo percibimos a Él, sino fe, sino a la luz que nos alcanza. Es el propósito de la creación. Bueno, fe. Fe es el poder que da confianza. Fe es el poder que da confianza. ¿A quién le da confianza? Pues al individuo. ¿Y confianza de qué? Pues de que va a alcanzar la vida espiritual. Eso es fe. No le quieras meter otra definición, caray. Otra definición no sirve, no va dentro del mundo espiritual. Eso de que fe ciega y de que este cuate tiene alas y no le crees, ten fe. No, aquí no funciona eso. Aquí no va a funcionar ese tipo de definiciones. Aquí hay que ir por encima de tu razón o por encima de lo que has aprendido. Para los cabalistas, la fe es un poder que da confianza. Confianza al individuo en la posibilidad de alcanzar la vida espiritual. Punto. Vamos a ver qué más dice. El poder que da confianza al individuo en la posibilidad de alcanzar la vida espiritual, reviviendo después de haber estado espiritualmente muerto. Es decir, después de no tener ni pizca de espiritualidad en tu camino. Y cuanto más nos percatemos con claridad de que estamos espiritualmente muertos, es decir, que no tenemos ni pizca de espiritualidad en nuestro camino, más fuerte sentiremos la necesidad de la fe, es decir, más fuerte necesitaremos la necesidad de tener confianza de que vamos a alcanzar la vida espiritual. Eso es fe. Rezo. Rezo es el esfuerzo hecho por un individuo, particularmente en su corazón, para percibir al Creador e implorarle a Él que le brinde confianza en la posibilidad de lograr una vida espiritual, una vida de corrección. Eso es el rezo, que me dé las fuerzas para mi corrección. Así pues, cualquier trabajo, esfuerzo o plegaria es posible solo si el Creador se oculta a los seres humanos. Así es esto.
Así se creó, es como una ley. Cualquier trabajo, esfuerzo o plegaria es posible solo si el Creador se oculta de los seres humanos. Y mediante un rezo genuino, ya vimos que es rezo, se pide al Creador que conceda la fuerza. ¿Para qué? Para contrarrestar el egoísmo a ojos cerrados. ¿Por qué a ojos cerrados? Porque es el Creador. Sin el Creador no se tiene que revelar en persona, por eso es a ojos cerrados. Y ya esta es la mayor recompensa. Nuestro nivel de espiritualidad está definido por nuestra voluntad de actuar desinteresadamente, es decir, no buscando ninguna recompensa propia. Cuando ganamos confianza en nuestra propia fortaleza altruista, podemos comenzar a experimentar gradualmente el placer en favor del Creador, porque de esta manera lo complacemos. Dado que la voluntad del Creador es conferirnos placer, esta congruencia de deseos acerca más al proveedor, el Creador, y al receptor, la creación. Aparte del placer que recibimos al percibir la luz del Creador, ya sabemos que es luz y de dónde viene, del Creador, también experimentamos placer infinito al percibir la magnitud del Creador. Es decir, el resultado de nuestra unión con la perfección máxima. El logro de este placer es el propósito de la creación. Este es el placer infinito cuando nos damos cuenta de que esto viene de arriba y esto es increíble que suceda. Es esa grandeza, o le llaman en hebreo Romemut, del Creador, la grandeza del Creador. Debido a que el egoísmo, que es nuestro deseo de recibir, es nuestra esencia, predomina en todos los niveles de la naturaleza, desde el atómico molecular, pasando por el hormonal, el animal y hasta llegar a los niveles más avanzados. El egoísmo se extiende hasta arriba, hacia los sistemas más altos del razonamiento humano y del subconsciente, incluyendo nuestros deseos altruistas. Y es tan poderoso que somos incapaces de oponernos a este en cualquier situación. Por lo tanto, si queremos escapar del poder del ego, del deseo de recibir, pues debemos saber combatirlo. Debemos actuar en contra de los deseos de nuestro cuerpo y de nuestra razón, en todo lo pertinente a nuestro avance hacia lo espiritual. Repito, debemos actuar en contra de los deseos de nuestro cuerpo, es decir, de los deseos de nuestra persistente necesidad de recibir placer para nosotros mismos. Eso es lo que quiere decir nuestro cuerpo. Y por supuesto ayudado con la mente,
que te pretexta con cualquier razón. Pero ve cómo está muy claro esto en todo lo pertinente a nuestro avance hacia lo espiritual. Cuando no estás, desafortunadamente regresamos a la materialidad, pues esto ya deja de aplicarse. Tienes que disfrutarlo porque estás en la materialidad. Pero hablando del mundo espiritual, tienes que someter esta fuerza y no ver ni siquiera un pelo de beneficio para nosotros mismos. Si es que quieres mostrar un camino o desarrollar un camino espiritual. Esto es una ley, así es. Y si no lo logras, no consigues caminar en absoluto hacia la espiritualidad. ¿Qué va a pasar en el futuro si logras controlar esto? Pues que lo espiritual va a abarcar más que lo material y poco a poco estás abarcando más la recepción para otorgamiento, para lo espiritual. Pero tienes que empezar, bueno, pues seccionando los tiempos inclusive. Conozco algunos que dicen, mira, yo nada más por lo pronto, pues de a 7 a 10 de la noche, que es la clase matinal, pues trato por todos los medios de estar en el mundo espiritual, o cuando me junto con mis amigos en lo que se le llama la decena o en el grupo, o cuando me voy un fin de semana con ellos, hacemos una carne asada o nos ponemos a estudiar ahí todos juntos físicamente, o cuando estamos aquí en internet leyendo alguna lección del maestro, trato por todos los medios de no ver ningún beneficio para mí mismo. Y después, con el tiempo, se va englobando o se va expandiendo este globo que llamamos espiritual hasta parte abarca toda tu vida ya. Y así gradualmente vas a ir avanzando. Si no sucede esto, nunca vas a trascender, nunca trascenderemos los límites de nuestro mundo. Así de simple. En la Kabbalah, en la sabiduría de la Kabbalah, este principio del trabajo se conoce con una frase. Esta frase es: fuérzalo hasta que diga yo quiero. Dimensionen bien esta frase. Una vez que el Creador nos ayuda brindándonos su propia naturaleza, es decir, el otorgamiento, nuestros cuerpos desearán por sí mismos funcionar en el reino espiritual. Y ya esta situación de que nuestros cuerpos se acostumbran a funcionar a manera de otorgamiento, es decir, a manera de el mundo espiritual, los cabalistas lo llaman Teshuvah o el regreso. La transformación de nuestra esencia egoísta a una altruista sucede de la siguiente manera. Es decir, en su sabiduría, el Creador generó un deseo de autogratificación y lo implantó
dentro de los seres humanos. Este deseo, obviamente, representa el egoísmo, que es un punto negro en la esencia de cada persona. Llamémosle así, punto negro. Es negro porque es el resultado de la contracción de la luz, es decir, se restringió la luz, se restringió el placer, lo cual tuvo lugar cuando la luz del Creador surgió de eso. La corrección de la esencia egoísta, y ojo, porque aquí comienza el trabajo interno, la corrección de la esencia egoísta toma lugar con la ayuda de lo que llaman los cabalistas masaj o pantalla, que te va a transformar el egoísmo en altruismo. Ya veremos qué significa masaj más profundamente. Somos incapaces de entender cómo una transformación milagrosa puede ocurrir. Ahora mismo somos incapaces. ¿Por qué? Porque estamos apenas comenzando el camino. Nos parece increíble, así literal y simbólicamente, increíble que la ley general de la naturaleza cambiaría de tal manera que de repente seríamos capaces de actuar donde antes no podíamos. A fin de cuentas, descubriremos que nuestras acciones han quedado igual que antes, sí, y que no hay nada que podamos otorgarle al Creador, puesto que Él es perfecto y su único deseo es llenarnos a su perfección. A cambio del inmenso placer que recibimos del Creador, somos incapaces de retribuirle algo, excepto el pensamiento que a pesar de continuar realizando los mismos actos que antes, pues ahora los llevo a cabo porque así, porque finalmente acabo de entender que cuando recibo estoy complaciendo al Creador. Antes recibía, inclusive antes decía, yo gracias a mi trabajo tengo esta casa y tengo este dinero y tengo esta esposa y tengo estos hijos y tengo coche y tengo casa y te salgo de vacaciones y soy un profesionista exitoso, soy lo que tú quieras. Pero nunca pensábamos en el Creador. Así es, al inicio. Empezamos a definir que todo lo que empezamos a sentir respecto de placer o beneficios o luz, como allá arriba se dice, es porque el Creador nos lo está mandando. Y eso ya es un principio idóneo y correcto de empezar a recibir para otorgar. ¿Qué le estás otorgando al Creador? La concepción del reconocimiento, la concepción de saber que así realmente complacemos al Creador. Y ese es el principio de lo que arriba decía que es el masaj. Ese es el principio de ahí. A partir de ahí se empieza a desarrollar eso que se llama masaj, que es lo que te permite la transformación del ego en altruismo. Entonces, todo comienza
Cuando recibimos el placer o el beneficio, entendemos que eso es gracias al Creador y lo estamos complaciendo a Él. Hay mucha diferencia cuando recibes y das gracias al Creador a que recibes y estás pensando en que estás complaciendo al Creador. Hay mucha diferencia en el pensamiento. Cuando recibimos y decimos gracias al Creador, normalmente estamos en gratitud por habernos regalado esto, pero no pensamos que complace al Creador, pensamos que nos complace a nosotros mismos y que este otorgante nos dio esto complaciéndonos a nosotros mismos. Debemos de dejar de pensar en ello y mejor pensar, estoy recibiendo. ¿Por qué? Porque así estoy complaciendo al Creador. Es decir, anulo la visión del placer para mí mismo. La anulo, no la rechazo, no la borro. Por supuesto que allí está el placer, pero yo estoy verdaderamente en conocimiento y no se me olvida que eso complace al Creador. Eso es el principio del masaje. Y todavía hay mucho que trabajar aquí, muchísimo. Es solamente el principio. Veamos qué dice más adelante. Pero incluso este pensamiento no es para el Creador, sino para nosotros, por supuesto. Esto nos permite recibir placeres ilimitados sin sentir vergüenza de haber obtenido algo por nada. Puede que nos convirtamos en seres más parecidos al Creador al transformarnos en personas altruistas. Al hacerlo, somos capaces de recibir infinitamente y de experimentar placer debido a que con el altruismo o trabajando el altruismo no es para el yo. A pesar de que podemos forzarnos a realizar un acto físico en particular, no es posible cambiar nuestros deseos a nuestro antojo, porque no podemos hacer nada que no sea para el yo. Eso queda bien claro, porque es nuestra naturaleza. Los cabalistas dicen que un rezo, que ya vimos qué significa un rezo, sin la correcta motivación, es como un cuerpo sin alma, ya que las acciones pertenecen al cuerpo, es decir, al deseo de recibir para ti, y los pensamientos al alma. Si todavía no hemos corregido nuestros pensamientos, es decir, si todavía no hemos corregido el alma, en favor de lo cual realiza una acción, ya sabemos que la acción la realiza el deseo de recibir el cuerpo, entonces puede decirse que la acción misma está espiritualmente muerta. Todo abarca tanto lo general como lo particular. Lo general, es decir, lo espiritualmente muerto o, como se dice, domen, demuestra que para la mayoría de la gente solo puede haber un movimiento general, pero no un movimiento espiritual particular, ya que en su interior no tienen esa necesidad. Por lo tanto, no hay crecimiento individual particular,
sino únicamente el crecimiento general de acuerdo a la providencia general desde lo alto. Por esta razón, las masas siempre se perciben a sí mismas como correctas y perfectas. Ser espiritualmente orgánico, es decir, someaj, ser espiritualmente orgánico significa que cada individuo posee su propio movimiento y desarrollo internos. En este punto, una persona se convierte en lo que se conoce como Adán o como hombre, tal como está escrito en la Biblia, que dice Adán, un árbol en un campo. Debido a que el crecimiento espiritual requiere avanzar y el movimiento solo puede ser causado por una sensación de escasez de algo, el hombre está constantemente consciente de esos defectos que lo obligan a buscar maneras de crecer. Y destaca el maestro aquí. Si el hombre se detiene en cualquier nivel de desarrollo espiritual, desciende en sus percepciones. La intención es instarlo, motivarlo a moverse, picarle la cresta, como se dice vulgarmente, en vez de permanecer inmóvil. Si como consecuencia se levanta de nuevo, es hacia un nivel más alto que antes. Como resultado, el camino espiritual está lleno de subidas y bajadas. Uno puede ascender o descender, pero no puedes permanecer estático, ya que dicho estado no es característico del hombre. Solo aquellos que pertenecen a las masas, a ese 99%, como le llama el maestro, permanecen inmóviles y sin poder bajar sus niveles. Así es que nunca experimentan la caída como tal, porque no la conocen, porque no están conscientes de que están cayendo. Aunque caigan, aunque tú percibes que caen, pero ellos no, porque no saben qué es caída, por lo tanto no saben qué es ascenso. Viven una vida así, donde hay carencias, luego hay luz, hay carencias, hay luz, hay carencias, hay luz, y así, y luego te mueres. Pero no sabes nada de esta dinámica, no lo has discernido. Entonces es como si no supieras nada. Bueno, dividamos mentalmente, dice el maestro, el espacio con una línea horizontal. Por encima de la línea está el mundo espiritual. Debajo de la línea está el mundo egoísta. Aquellos que prefieren actuar contrariamente a su razón pueden existir por encima de la línea. Este tipo de individuos rechazan la razón terrenal, como decíamos allá al inicio, aun si eso les da la oportunidad de conocer y ver todo. Prefieren actuar con sus ojos cerrados por medio de la confianza que da el que vayas a alcanzar el mundo espiritual, es decir, la fe, y perseguir lo espiritual, es decir, perseguir el altruismo en vez del egoísmo. Cada nivel espiritual está definido por la medida de altruismo que se presente en ese grado. Sí, sí, el altruismo se va consiguiendo por eso gradualmente y va creciendo. No es ya llegué a algo que se llama altruismo y ahí me quedo. No,
El altruismo va creciendo porque vas comprendiendo más acerca del altruismo. No es, digamos que, un punto donde ya llegaste y ya encontraste que ahí es el altruismo. No. El altruismo es una conciencia extendida de recibir dando y es profundo, es extensísimo. Entonces, vamos a ir subiendo de nivel espiritual y en cada subida hay determinada cantidad de altruismo que está presente en él. Es decir, determinando cierta cantidad de deseos altruistas, pero tienes todavía mucho que avanzar. Estos individuos que están por arriba de esa línea prefieren actuar con sus ojos cerrados por medio de la fe y perseguir lo espiritual, es decir, altruismo en vez de egoísmo. Cada nivel espiritual está definido por la medida del altruismo presente en él. Ocupamos el nivel espiritual que corresponde a nuestras cualidades espirituales. Aquellos que están por encima de la línea son capaces de percibir al Creador a su nivel y en su nivel. Cuanto más alto esté por encima de la línea en la que nos encontramos, más fuerte es la habilidad de percibir ¿a quién? Al Creador, al otorgamiento, al altruismo. Así pues, la posición superior o inferior está determinada por ese masaje del cual hablábamos acá arriba, por esa pantalla dentro de cada uno de nosotros. Esta pantalla refleja el placer egoísta, es decir, lo anula, que puede ser derivado de la luz del Creador. La luz que está por encima de esa línea se llama Torah. La pantalla o línea que separa a nuestro mundo del espiritual, los cabalistas le han llamado mahzom o barrera. Y quienes han cruzado esta barrera, pues jamás descienden espiritualmente al nivel de nuestro mundo. Por debajo de la línea se encuentra el reino del egoísmo y por encima de la línea está el reino del altruismo. Así pues, nosotros avanzamos hacia el placer altruista, hacia la búsqueda de ese placer que da el recibir otorgando. Atzilut es el mundo de la percepción completa del Creador, así le han llamado los cabalistas. Atzilut es el mundo de la percepción completa del Creador y de la unificación con Él. Un individuo se eleva gradualmente, como lo decíamos, al mundo de Atzilut, adquiriendo cualidades altruistas. Cuando uno ha alcanzado este mundo, es decir, que has adquirido o hemos adquirido por completo la capacidad de recibir para otorgar, o como le llama aquí el maestro, dar, e incluso ubicándose en el escalón más bajo,
uno comienza a, como dice la frase, recibir en favor del Creador, que ya vimos dónde empieza. Cuando pensamos, cuando viene el placer vestido en lo que quieran, inmediatamente pensamos que eso complace al Creador. No destruimos nuestro deseo de experimentar placer, no, lo seguimos recibiendo. Solamente que alteramos nuestra esencia al cambiar la razón por la cual buscamos placer. Punto. Al sustituir gradualmente el egoísmo por el altruismo, podemos ascender hasta que recibimos todo lo que merecemos, de acuerdo con la raíz del alma, que le llaman en hebreo Shoresh Neshama, la que originalmente era una parte del último nivel, Malhut, del mundo de Atzilut. Ya hablaremos más profundamente de estos conceptos y cómo los explican los cabalistas en una profundidad muy alta ya en la sabiduría de la Kabbalah. Bueno, como resultado de las correcciones que hacemos a nosotros mismos, nuestras almas se elevarán a un estado de completa unificación con el Creador. Y en el proceso recibiremos 620 veces más luz que la poseída por nuestras almas antes de entrar en el cuerpo humano corporal. Este número de 620 veces es un número que habla no de cuantificación, sino de calificación. Es cualitativo y tiene un significado más bien cualitativo que se ve mucho más adelante ya en estudios profundos de la Kabbalah. Pero ahora lo dejamos así. Recibiremos 620 veces más luz que la poseída por nuestras almas antes de entrar en el cuerpo humano corporal. Toda la luz, es decir, el placer total que el Creador desea impartir a sus creaciones, se conoce como alma común de todas las creaciones. Y a esto le llamamos Shejinah. La luz asignada a cada uno de nosotros, es decir, el alma de cada uno de nosotros, es parte de esa alma común, de esa Shejinah. Cada uno de nosotros debe recibir esta parte cuando corrige sus deseos. Y destaca aquí el texto. Podemos percibir al Creador, es decir, el alma propia, solo después de que hayamos corregido, que ya más o menos sabemos qué es corregir nuestros deseos de placer. A este deseo, los cabalistas lo conocen como vasija o recipiente del alma o kli en hebreo. Vasija, recipiente del alma o kli. Eso significa que el alma es como un recipiente que va a recibir dentro la luz. La luz que proviene ¿de quién? Del Creador. Cuando hemos reemplazado totalmente esa vasija o ese kli egoísta por una actitud altruista o una intención altruista,
Entonces, esta se fusiona por completo con la luz, literal y simbólicamente hablando. Se fusiona con la luz. Y al fusionarse con la luz, estás adquiriendo, porque es tu vasija la que se está fusionando, estás adquiriendo características de la luz. Es decir, estás dentro del otorgamiento. Y así es como podemos llegar a ser iguales al Creador y fusionarnos absolutamente con sus cualidades, experimentando todo lo que es existente en la luz y la llena. Y remata el Rab aquí. No hay palabras para describir este estado. No hay palabras. Solamente, y he aquí lo importante, lo tienes que ver y comprobar en ti. Porque no existe ninguna palabra de ningún idioma que te pueda describir esto. Solamente se describe cuando tú ves, cuando tú vienes y lo compruebas en ti, siguiendo los conceptos que estamos aprendiendo. No hay palabras para describir este estado. Y por otra parte, dice el Rab, por esta razón, se dice que la suma total de todos los placeres en este mundo no es sino un chispazo de fuego infinito, del regocijo que experimenta el alma durante su unificación con el Creador. De ese tamaño estamos hablando. Todos los placeres juntos en la materialidad no son más que un mero chispazo de luz. Podemos ascender en la escalera espiritual solo en concordancia con la ley de la línea media, Ka Emsai, se dice en hebreo. Y este principio puede ser descrito brevemente como la persona que es feliz con lo que tiene, la persona que es feliz con lo que tiene es considerada rica. Ya hablaremos de esto, porque tiene una profundidad brutal. Sigo leyendo. Debemos sentirnos complacidos por cuanto más comprendemos lo que estudiamos en la Cábala. Lo más importante es que nos demos cuenta que al aprender Cábala comenzamos a realizar buenos actos ante el Creador. Cuando cumplimos su voluntad, sentiremos como si hubiéramos hecho algo al extremo. El Creador, el otorgamiento, el altruismo. Esta sensación, sin exagerar ni un poquito, esta sensación nos va a dar una felicidad inmensa. En serio. Y sentiremos como si hubiésemos recibido el regalo más grande del mundo. Tenemos esta sensación porque
consideramos al Creador como el Rey del universo, muy por encima de nosotros mismos. Por lo tanto, somos felices de haber sido elegidos por el Creador. Ojo, somos felices de haber sido elegidos por el Creador cuando estamos aquí. Elegidos entre miles de millones de personas. Tú no elegiste este camino, tú no elegiste entrar a la Kabbalah. Así te parece al principio, pero fue la Kabbalah la que decidió que entraras. Fue el Creador que decidió que ya tenías que estar. Y entonces, a través de libros genuinos, de un maestro que guía y de amigos que ya están dentro, pues nos está dejando saber lo que Él desea de nosotros. Por eso estás aquí, porque necesitas saber ya cómo actuar, porque necesitas entrar ya al mundo que le han llamado espiritual, porque ya estás listo para esto o estás lista para esto. Si no, no hubieras venido. Punto. Este estado espiritual en el cual se te presenta a partir de estar cansado de no saber para qué estás en esta vida, ¿sí? Es conocido dentro de la Kabbalah como el anhelo de dar. Y muchas veces lo oímos al maestro cuando dice Jafet Gesed, el anhelo de dar. Y en este proceso, cuando las personas ya están en el anhelo de dar, es decir, están aquí dentro buscando, entonces decimos que las cualidades de una persona coinciden con las cualidades del objeto espiritual. Y ya eso le llamamos Binah, el deseo de dar, el anhelo de dar, Jafet Gesed, Binah. Pero no representa la perfección humana. ¿Por qué? Perfección humana que conocemos en el mundo material, porque no se está refiriendo al mundo material. No utiliza esa razón del mundo material de perfección. Se está refiriendo al proceso espiritual de la corrección. Así que el hecho de que des en el mundo material, no, eso no es Binah, es algo mucho más profundo y requiere mucho tiempo de discernimiento y de estudio. Está bien que des, te van a considerar buena persona, pero eso es en el mundo material. No, aquí hay que saber desear, otorgar. Y a esto se refiere el proceso de la autocorrección. Se nos considera, por lo tanto, pobres, bájale por favor, pobres en el conocimiento a nivel DAT, porque no estamos conscientes todavía de la correlación entre nuestras acciones y sus consecuencias espirituales. Solamente estás actuando porque en un principio así te dicen que debes de actuar, pero actúas anim be da'at, sin
estar consciente de la relación, sin estar consciente de lo que implica todo esto. Solamente estamos confiados en que esto nos va a llevar al mundo espiritual, es decir, solamente con fe. ¿Por qué? Porque lo está diciendo el cabalista que ya pasó por aquí, porque hay un maestro que te lo está aconsejando y porque los amigos, al igual que tú, están llenos de la fe o de la confianza de que así vamos a alcanzar esto. Todavía no hay un pleno conocimiento espiritual de esta situación, pero no quiere decir que no la haya. Quiere decir que allá adelante la vas a conseguir. Vamos a ver ese adelante. A fin de realizar actos espirituales conscientemente, debemos invertir mucho esfuerzo en darnos cuenta que nuestros pensamientos tienen que ser en favor del Creador. En este punto, comenzamos a sentir que no estamos ascendiendo espiritualmente, sino por el contrario, cada vez que observamos algo se hace evidente que estamos más lejos que nunca de poseer intenciones apropiadas para complacer al Creador, en la misma proporción que el Creador desea complacernos. Es decir, empiezas a probar, a probar, a probar y te das cuenta que nomás no es por ahí. Y esto ya, el darse cuenta de esto, no es un estado espiritual bajo, es un verdadero estado espiritual. Ya iniciaste la subida, aunque consideras que no puedes. Y porque ya te diste cuenta que no puedes. Sin embargo, estando en esta situación, no debemos criticar nuestro estado más allá del nivel que nos permite permanecer satisfechos con la perfección. A esto se le llama la línea media, Kap en Psai. Al ir edificando nuestro conocimiento gradualmente con la línea izquierda, Kap Small, podemos alcanzar una perfección total. Una vez más, analicemos el trabajo que toma lugar en la línea media y debemos comenzar nuestro ascenso espiritual al estar en concordancia con la línea derecha, la cual representa un sentido de perfección espiritual, felicidad con lo que nos ha tocado y nuestro deseo de realizar la voluntad del Creador sinceramente y sin egoísmo. Ya saben qué significa egoísmo. Debemos preguntarnos, cuanto más placer derivamos de nuestra búsqueda espiritual, cuánto más placer. Consideramos que cualquier cantidad es suficiente, porque estamos convencidos de que el Creador controla todo en el mundo. Y si no estás recibiendo el placer, pues eso es lo mejor en ese momento. Y si estás recibiendo muchísimo placer, pues también es lo mejor. Cualquiera que sea nuestra condición, sabemos que debe provenir del Creador. Punto. Que si te sientes triste, que si te sientes enfermo, que si te sientes nervioso, que si te sientes
con ansiedad dentro de este camino, sabes que es desde arriba el que te lo está mandando y estás tranquilo por eso. Punto. Y cierras el pico. Punto. Y haces más trabajo espiritual interno. Y cierra el pico. Cualquiera que sea nuestra condición, debe provenir, del Creador. Así que la simple conciencia del divino dominio y de la perfección espiritual es suficiente para hacernos felices, para darnos una sensación de nuestra propia perfección e inducirnos a agradecerle al Creador. Esto es interno. Pero este estado carece de la línea izquierda, en la que comprobamos nuestra condición, Heshbon Nefesh, en hebreo. Esta tarea interna es opuesta al trabajo hecho en la línea derecha, donde el enfoque principal, hablando de la línea derecha, se basa en glorificar lo espiritual y al Creador, independiente de sí misma o de su propia condición. Cuando comenzamos a verificar qué tan seria es nuestra actitud hacia lo espiritual y qué tan cerca estamos de la perfección, vemos que estamos inmersos en un mezquino egoísmo. Eso se llama en Kabbalah cálculo. Estás calculando. O juicios. Y no podemos levantar ni un dedo en favor de otros o del Creador. Estamos descubriendo el mal en nosotros. Este estado es un estado muy respetable espiritualmente hablando. Quien llega a reconocer esto en sí dentro de la Kabbalah es prácticamente el principio de la formación de un verdadero cabalista. No lo olvidemos. En nosotros mismos debemos esforzarnos por expulsar ese mal y aplicar nuestros esfuerzos supremos a esta tarea. Debemos rezar para que el Creador nos ayude tan pronto sea claro que somos incapaces de transformarnos sin ser asistidos. Revelación del mal. Así es como surgen dos líneas opuestas en una persona. A lo largo de la línea derecha sentimos que todo radica en el poder del Creador y por lo tanto es perfecto. Entonces no deseamos nada y por lo tanto somos felices. En la línea izquierda, que también pisamos, no sentimos interés en lo espiritual. No tenemos sentido alguno del progreso espiritual y percibimos que aún estamos atrapados en el caparazón de nuestro egoísmo, tal como antes. Además de eso, no pedimos ayuda al Creador para salir de esta situación. Habiendo descubierto el mal interno, decidimos prescindir de nuestro sentido común porque intenta siempre nuestro sentido común disuadirnos de realizar nuestros esfuerzos por perseguir la imposible tarea de corregir nuestro egoísmo. Eso es estar en la línea izquierda. Al mismo tiempo, debemos seguir agradeciendo al Creador por el estado en el que nos encontramos.
creyendo sinceramente que dicho estado es el perfecto. También debemos continuar siendo felices, tal como éramos antes de comprobar nuestra situación. Qué difícil bipolaridad encontramos en este camino. Así es la espiritualidad. De ese tamaño es el esfuerzo. Si podemos manejar esto, avanzaremos a lo largo de la línea media. En ese sentido, es crucial evitar llegar a ser demasiado críticos de nosotros mismos al seguir excesivamente la línea izquierda. Y ahí les va una pista. Cuando entre los amigos empezamos a enjuiciar, cuando entre los amigos empezamos a hacer cálculos, empieza a exagerarse la línea izquierda. Entonces es crucial evitar llegar a ser demasiado críticos de nosotros mismos al seguir excesivamente la línea izquierda. ¿Cómo estás? Ay, no, fíjate que tengo muchos problemas. A veces me siento bien, a veces me siento mal. No, yo tengo un marido que, no. ¿Cómo me hace sufrir? Que no está rica la comida, que esto. Ay, no. Yo tengo un problema con los hijos y con el vecino. Y empiezas a criticar excesivamente la línea izquierda. Debes de luchar en permanecer en el estado de satisfacción de la línea media. Ese es el trabajo. Si no haces eso, no estás trabajando. Y solamente a partir de esto es que somos capaces de entrar en el reino espiritual con ambos pies, entre comillas, ambos pies, por así decirlo. Bueno, no sé si sea suficiente aquí dejarlo o cuánto nos hace falta para terminar este punto, pero si no tienen problema, le seguimos. Dice así, hay dos niveles de desarrollo humano, el animal y el humano, y ambos son desarrollo humano, y así se califican el animal y propiamente el humano. Y estos no deben ser confundidos con aquellos 4 niveles del deseo, es decir, inmóvil, vegetal, animal y hablante. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. No. Se refiere a otra cosa. Como podemos observar, en la naturaleza animal, el animal continúa viviendo en el mismo estado en el cual nació. No se desarrolla. Las cualidades que le fueron concedidas en el día de su nacimiento son suficientes para todo lo que dure su existencia. Y lo mismo puede decirse de un individuo que pertenezca a este nivel de desarrollo. Una persona pertenece igual a lo que fue durante toda su formación. Todos los cambios que ocurren en la vida de tal persona son solamente cuantitativos por naturaleza. Sin embargo, eso no puede decirse del tipo ser humano. En este estado, la persona evidentemente nace egoísta, pero en cierto punto, la persona descubre que el egoísmo gobierna y en respuesta aspira a corregir esta falla. Si una persona
verdaderamente desea ganar la revelación del Creador, entonces, primero, tiene que ser el más fuerte deseo de la persona, de modo que no sienta ningún otro. Además, este tiene que ser permanente, ya que el Creador es eterno y su voluntad de conferir el bien es constante. De esta manera, si uno desea acercarse más al Creador, tiene que asemejarse al Creador en esa cualidad también. Por ejemplo, todos sus deseos tienen que ser constantes. No pueden cambiar dependiendo de las circunstancias. Segundo, permítanme. Segundo, debe adquirir deseos altruistas. Uno debe dedicar todos sus pensamientos y deseos al Creador. Uno debe dedicar todos sus pensamientos y deseos al Creador. ¿Qué significa que debes dedicar esto? ¿Que debes de ir a la iglesia todos los días a las 7 de la noche? No. ¿Que debes de hincarte a las 12 del día para el Ángelus? Tampoco. Simple y sencillamente debes de estar alerta en que tus deseos y los placeres derivados de estos o la carencia que se deriva de no cumplir esos deseos, todo es por complacencia del Creador, por complacer al Creador. Así de importante es esto. No solamente debes de tener un deseo permanente y fuerte, sino que debes estar alerta en estar complaciendo más al Creador, siempre. Y este nivel es llamado Gesed o Katnut. ¿Por qué Katnut? Katnut quiere decir en español que es un estado pequeño, un estado de comienzo. Este es un nivel llamado Gesed o Katnut. Eventualmente uno llega a merecer la luz de la fe, la cual le dará más confianza, pero eso es después. Pero esto se refiere a adquirir deseos altruistas y ya es empezar hoy. Ahorita, el próximo pensamiento debe ser ya altruista. Ya vimos qué significa altruista. La eventual conciencia de que todo proviene del Creador y que eso le da gusto al Creador. 3. Debe ganar el conocimiento completo y perfecto del Creador. Las consecuencias de las acciones de uno están determinadas por su nivel espiritual. Sin embargo, no habrá ninguna diferencia entre los niveles espirituales si la luz del Creador ilumina al individuo, debido a que el Creador confiere al recipiente la vasija y la luz del alma de manera simultánea. La persona percibe que el conocimiento recibido es perfecto. Usualmente estamos en total acuerdo con nuestros cuerpos. El cuerpo dictamina sus deseos a nosotros y nos recompensa por nuestras labores, permitiéndonos experimentar placer. Este en sí es espiritual, pero en nuestro mundo tiene que estar conectado a algún portador material, por ejemplo, alimentos, sexo, música, casa, trabajo, profesión, etcétera, etcétera, para permitir a una persona experimentarlo. Aunque dentro de nosotros sintamos puro placer, somos incapaces de separarlo totalmente de su portador.
Sabemos que diferentes personas disfrutan diferentes cosas y diversos tipos de portadores de placer. Pero entendamos que el placer en sí mismo es espiritual. Y esto es empezar el camino espiritual. En entender esto conscientemente de que el placer en sí mismo es espiritual. Aunque lo experimentemos en nuestros cerebros como efecto de impulsos eléctricos, o te metas a la teoría psicológica o sociológica o filosófica o lo que tú quieras. Te puedes meter y puedes investigar por ahí, pero tienes que entender que independientemente de esto, debes de estar consciente de que la luz es placer espiritual y que el placer, por lo tanto, es espiritual. Teóricamente, es posible simular por completo una amplia gama de placeres al aplicar impulsos eléctricos al cerebro. Pues eso ya lo sabemos. Debido a que estamos acostumbrados a recibir variados placeres en la forma de, le llama el maestro, portadores materiales. Este placer puro recreará, las imágenes de varios portadores en la memoria de una persona. Pues, de modo que la mente, pues, al recibir esto, pues, inmediatamente lo asocia con la música, con la comida, con una casa nueva, con una profesión, etcétera, etcétera. De lo antedicho es evidente que nosotros y nuestros cuerpos se sirven mutuamente. Por lo tanto, cuando nuestros cuerpos aceptan trabajar, esperan ser recompensados con alguna forma de placer. Escapar de las sensaciones desagradables puede también ser considerado como una clase de placer. En todo caso, cualquier correlación entre trabajo realizado y la recepción del placer o la recompensa o el bienestar es una indicación definitiva de que la persona realizó un acto egoísta. Punto. Por otro lado, si una persona siente que el cuerpo se resiste y pregunta, ¿por qué trabajar? Esto significa que el cuerpo no logra prever un mayor grado de placer en un futuro que el cual ya posee ahora, o al menos suficiente aumento en el placer para superar la propensión a permanecer en el estado de reposo. Así no ve ningún beneficio en alterar su estado. Pero si una persona decide abandonar las consideraciones del cuerpo y elige concentrarse en mejorar la condición de su alma, entonces naturalmente el cuerpo no será capaz de hacer incluso el más leve movimiento sin el prospecto del beneficio personal por sí mismo. No podrá forzarlo a trabajar. Así, solo una solución se le abre: la súplica. La súplica al Creador que le ayude a seguir adelante. Por supuesto, ante esa súplica el Creador no va a reemplazar el cuerpo de una persona, ni tampoco va a alterar su naturaleza.
Tampoco hace milagros para cambiar las leyes fundamentales de la naturaleza. No. En respuesta a un rezo genuino, el Creador le da a una persona un alma, es decir, el poder actuar sobre los principios de la verdad, sobre los principios del altruismo. Cuando recibimos placeres egoístas, y ojo aquí a los cabalistas o a los estudiantes de Kabbalah, cuando recibimos placeres egoístas, es decir, cuando recibimos para nosotros mismos, implica que alguien más no estará feliz mientras esto ocurre. ¿Sí? Alguien más. De China, de Japón o el vecino de al lado. Por eso, tanta crisis, tantas guerras. Repito esto, cuando recibimos placeres egoístas, implica, y esto es una ley muy importante, implica que alguien más no estará feliz mientras esto ocurre. Esto es porque los placeres egoístas se centran no solo en lo que tenemos, sino también en lo que otros no tienen. ¿Por qué? Porque todos los placeres son comparativos y relativos. Y si no captas esto de comparativos y relativos, te sugiero que sigas muy cuidadosamente seguir este camino espiritual. Por esta razón, en la materialidad es imposible formar una sociedad justa con base al egoísmo supuestamente razonable. La naturaleza errónea de tales utopías ha sido comprobada a través de la historia, en comunidades antiguas, en la ex Unión Soviética y en otros intentos por edificar el socialismo. Hablando de la época moderna, No se puede satisfacer a cada miembro si es una sociedad egoísta. ¿Por qué? Porque cada individuo siempre trae el asunto de estarse comparando y tratando de borrar o de ser más que los otros. Por lo tanto, el Creador, quien está siempre dispuesto a conceder a todos un placer ilimitado, establece una condición. Ojo aquí, que este placer no sea limitado o no esté dentro de los deseos del cuerpo, dentro de los deseos de la recepción para ti mismo. A eso se refiere con cuerpo. El placer debe ser recibido solamente en los deseos que son independientes a eso del cuerpo, a eso de la recepción para ti mismo. Y son conocidos esos placeres en las vasijas altruistas. Y son conocidos como ashpa, altruista. Yo creo que vamos a dejarle aquí y por favor anoten que nos quedamos en la página 96 para seguir esto. Anótenlo por favor.
y mañana o en la próxima grabación vamos a seguir leyendo esto, donde dice la Kabbalah es una secuencia de raíces espirituales procedentes una de la otra, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Por lo pronto vamos a dejarla aquí porque es ya mucho tiempo de grabación y se nos duerme mucha gente. Muchas gracias, buenas noches y nos vemos en la próxima grabación. Gracias, amigos. Buenas noches.